la clase de geometría de tercero de la ESO. Estamos en áreas y volúmenes de prismas. Entonces, bueno, recordaros que estamos en la unidad 14, figuras en el espacio, que consta de 7 grandes bloques. En concreto nosotros estamos en el bloque 6, áreas y volúmenes de cuerpos geométricos. Este bloque se divide en dos, áreas y volúmenes de poliedros y áreas y volúmenes de cuerpos de revolución. Hoy vamos a ver las áreas y volúmenes de poliedros. Mañana nos pondremos con los cuerpos de revolución. Entonces, bueno, así para recordar conceptos de otros años, estoy segura que os acordáis, el concepto de poliedro. ¿Qué es un poliedro? Pues es un sólido delimitado por polígonos planos. En realidad, si os fijáis en nuestro alrededor, en nuestra vida cotidiana, pues estamos rodeados de poliedros, de figuras sólidas delimitadas por polígonos planos. Pues abrimos la nevera, el cartón de leche es un poliedro, la pecera con los peces, un poliedro, las pirámides de Egipto, pues un joyero como este de base hexagonal, pues el envoltorio del Toblerone, incluso algunos edificios, por ejemplo las Torres Kio, que son dos torres paralelas inclinadas, pues también son poliedros. Entonces, bueno, aquí os he puesto los elementos principales del poliedro. Son las caras, que son los polígonos planos que la delimitan, las aristas, que son el encuentro, rectas, que es donde se encuentran dos caras, donde se intersecan, el vértice, que es un punto donde se encuentran tres caras, y luego tenemos la diagonal, que es la línea imaginaria que une dos vértices opuestos. Entonces, bueno, para refrescar un poco el concepto de poliedro, os he puesto aquí estas 4 figuras y tenemos que decidir cuáles de ellas son poliedros, cuáles no y por qué. Entonces, ¿qué creéis vosotros? ¿Cuáles sí son poliedros y cuáles no? Vale, bien, son poliedros el A, la B y la C y la D no. ¿Por qué? Pues estos son poliedros porque son sólidos delimitados por polígonos planos y en el caso del cono sí que tiene una base plana, que es un círculo, pero el resto no es un polígono plano, ¿vale? Entonces, bueno, los poliedros se pueden clasificar de diferentes maneras. Yo aquí he puesto los regulares y los irregulares. Entonces, para que un poliedro sea regular, tiene que cumplir una condición, y es que sus caras sean polígonos regulares y además tienen que ser iguales. Entonces, que cumplan esa condición solo existen 5 poliedros. El tetraedro, que tiene 4 caras, que son triángulos equiláteros, el hexaedro o cubo, que tiene 6 caras, que son cuadrados, el octaedro, que tiene 8 caras, que son triángulos equiláteros, el icosaedro, acordaros que ico significa 20, entonces tiene 20 caras, que son también triángulos equiláteros, y luego tenemos el dodecaedro, que son 12 caras, que son polígonos, son pentágonos regulares. Luego tenemos los poliedros irregulares o no regulares. Aquí os he puesto algunos ejemplos, pues hay infinitos. Vale, pues una vez que tenemos claro los poliedros, el concepto y los tipos, vamos a ver lo que es un prisma. Un prisma también es un poliedro, pero en este caso cumple varias condiciones. Tiene que tener dos bases. Las bases tienen que ser paralelas y además son polígonos que tienen que ser las dos iguales. Y luego tiene unas caras laterales que tienen que ser paralelogramos. Entonces, aquí tenemos varios dibujos, morados y amarillos. Por ejemplo, el prisma recto, pues sí que tiene dos bases, las dos son paralelas, son dos polígonos iguales, y además una está sobre otra, coinciden en el... ¿Por qué? Porque su eje es recto. El prisma oblicuo, pues sí, también tiene dos bases, también son paralelas, también son dos polígonos iguales, pero en este caso una está desplazada respecto de la otra. ¿Por qué? Pues porque tiene el eje oblicuo. Bueno, luego tenemos los prismas regulares, pues sí, también tienen dos bases, son paralelas, son dos polígonos iguales, pero además es un prisma regular, en este caso es un triángulo equilátero. Entonces, bueno, aquí os he puesto también los elementos de un prisma. Bueno, pues ya los hemos nombrado, yo creo. La base, las caras laterales, luego tenemos la arista lateral, que es el encuentro
de dos caras laterales. Y luego también tenemos la arista básica, que es el encuentro de una cara lateral con la base. Y también tenemos un vértice, que es el punto donde se encuentran tres caras, y la altura, que es la línea imaginaria que une el centro de una base con el centro de otra. Bueno, aquí os he puesto diferentes prismas según su base, según el polígono que tengan como base. Bueno, pues aquí está el triangular, el cuadrangular, el pentagonal, el hexagonal, así infinitamente con todos los polígonos que queramos imaginar. Entonces, bueno, vamos a hacer el mismo ejercicio de antes. Vamos a intentar identificar qué cuerpos son prismas y cuáles no. Y vamos a decir por qué. Vale, entonces, estos sí son poliedros y son prismas. Perfecto. ¿Por qué la B no es un prisma? Pues porque no tiene dos bases, ya no cumple la primera condición. La letra E, pues sí que tiene dos bases, es verdad, las dos son paralelas, ¿vale? Pero no son polígonos iguales. Uno es más grande que el otro, con lo cual ya no es un prisma. La letra A de la izquierda, ¿tiene dos bases? No, pues ya no es un prisma. La letra C, ¿tiene dos bases? Vale, sí, son paralelas, vale, sí. ¿Son polígonos iguales? No, entonces ya no es un prisma. Fácil, ¿no? Vale, pues ahora vamos a ver el concepto de área o superficie prismática. ¿Qué es el área o superficie? Pues es la suma del área de todas sus caras. Vale, pues aquí tenemos tres ejemplos, ¿no? Un prisma triangular, otro cuadrangular y un hexagonal. Seguro que os acordáis cuando estabais en primero o segundo de la ESO en plástica que teníais que pintarlos, recortarlos y pegarlos con las solapas para formar con papel o con cartulina el prisma. Vale, pues el área o superficie del prisma es calcular cuánto papel o cuánto cartulina necesitaríamos para formar ese prisma. ¿Vale? Entonces, bueno, el área total no es una fórmula que tengáis que saber, es un poco de sentido común. El área total del prisma, ¿cuál va a ser? Pues el área de las bases más el área lateral, ¿vale? El área lateral vamos a verlo luego, que en vez de calcularlo por separado una de las caras laterales y luego multiplicar por el número de caras, es más fácil, vale también hacerlo con el perímetro de la base por la altura. El perímetro de la base, acordaos que es la suma de los lados de la base. Fácil, ¿no? Da igual cómo lo hagáis. O bien calculando el área de una de las caras y multiplicarlo por el número de caras, o el perímetro de la base por la altura. Las dos son válidas, la que os sintáis vosotros, con la que os sintáis más cómodos. Vale, pues estamos hablando de áreas de polígonos, entonces no tenemos que saber las fórmulas. Yo estoy segura que os las sabéis de otros años, pero por si acaso os voy a dejar una hoja para acordaros, ¿vale? Entonces, bueno, pues el triángulo, base por altura partido por 2, el cuadrado, lado por lado, el rombo, pues diagonal mayor por diagonal menor partido por 2, el polígono regular, pues como hay infinitos polígonos, hay una fórmula genérica que es perímetro por apotema partido de 2. ¿Qué es el apotema? Pues es la línea que une el centro del polígono con el punto medio del lado. Hay veces que nos lo dan, hay veces que hay que calcularlo con Pitágoras, depende del ejercicio. Vamos a ver ahora unos ejercicios prácticos para poner todo esto y refrescar los conceptos. Y vamos a ver que sí, que en algunos casos vamos a tener que aplicar Pitágoras, pero vamos, estoy segura que lo controláis perfectamente. Vale, pues aquí tenemos un prisma cuadrangular que hemos visto antes. Nos dan la dimensión del lado de la base, que son 2 centímetros, y la altura del prisma, que son 6. Vale, pues vamos a calcular el área total del prisma. ¿Cuánta cartulina o cuánto papel vamos a necesitar para construir ese prisma? Vale, pues área de la base. Empezamos, ¿no? Pues es un cuadrado, pues será lado por lado, pues 2 por 2, que son 4 centímetros cuadrados. Vale, ahora vamos con el área lateral.
es un rectángulo, el área lateral, ¿no? Que mide 2 por 6, ¿vale? Pues como tiene además 4 caras, ¿no? Laterales, pues 2 por 6 por 4, que nos dan 48 centímetros cuadrados, ¿vale? Hemos dicho que el área lateral se podía calcular con el perímetro por la altura del prisma. Pues vamos a hacerlo también. El perímetro de la base, pues si son 2 centímetros de lado, pues será 2 por 4. Y luego por la altura del prisma, que son 6, pues 2 por 4 por 6, que también da 48 centímetros cuadrados. Habéis visto que de las dos maneras da lo mismo, lo que a vosotros os guste más. Entonces, bueno, si ya tenemos el área de la base y ya tenemos el área lateral, pues sumándolo tenemos el área total, ¿vale? Área total será área de la base, como tenemos dos bases, ¿no? Pues 4 por 2, más los 48 centímetros del área lateral, tenemos 56 centímetros cuadrados, ¿vale? Pues ya tenemos el área total. Vamos a ver otro ejemplo. Imaginaos que somos pintores, nos han contratado para pintar esta habitación que está a rayas verde y blanco, parece, y a los dueños les gustaría pintarlo de amarillo imperial. Entonces, claro, antes de ir a pintar, pues tendremos que ir a la tienda y comprar los litros de pintura que necesitemos. Pero claro, si no sabemos cuánta superficie tenemos que pintar, no sabremos los litros. Porque nos han dicho en la tienda que con 1 litro de pintura podemos pintar 14 metros cuadrados de pared. Entonces, bueno, esto es un ejercicio que hacen todos los pintores a diario sobre superficie de prismas, ¿no? Si calculamos la superficie de las paredes, sabremos cuántos metros cuadrados de pintura, primero cuántos metros cuadrados vamos a pintar de pared y luego cuántos litros vamos a necesitar. Vale, pues vamos a hacerlo. Vamos a empezar por la base, ¿no? El área de la base, que es un rectángulo, pues será el techo, ¿no? Pues será 6 por 4, ¿vale? Pues son 24 metros cuadrados. Ya tenemos el área de la base. Ahora necesitamos saber el área de las paredes laterales, ¿no? De las caras laterales. Vale, pues vamos a hacerlo con el perímetro. Perímetro por altura del prisma, ¿no? Vale, pues perímetro. Si los lados del rectángulo, o sea, del techo, miden 6 y 4 metros, pues será 6 más 6, 4 más 4, que son 20. ¿Vale? Multiplicado por la altura del prisma, que son 2,5, nos da que mide 50 metros cuadrados. ¿Vale? Pues ya lo tenemos. El área total para que vamos a pintar será la base, porque en este caso el suelo no lo vamos a pintar, que son 24 más 50. ¿Vale? Pues nos da 74 metros cuadrados. Vale, ya sabemos la superficie que vamos a pintar. Ahora nosotros sabemos que 1 litro nos da para 14 metros cuadrados de pared. Vale, pues 74 dividido entre 14, pues nos da 5,28. Eso quiere decir que en la tienda tendremos que comprar 6 litros, ¿no? Vale, perfecto. Vamos a ver otro ejemplo. Este es un prisma triangular. Nos dan los lados del triángulo, ¿no? No es equilátero porque vemos que tiene, es isósceles. Dos lados que miden 8,4 y otro que mide 12. Vale, luego tenemos la altura del prisma, que son 21. Vale, pues vamos con el área. Área total es igual al área de las bases más el área lateral. Vale. Área de las bases, vamos a empezar por ahí. Es un triángulo, pues su fórmula es base por altura partido por 2. Vale. La base, pues sí es verdad que son 12, pero la altura no la tenemos. Entonces tendremos que utilizar Pitágoras. Vale, pues como siempre hacemos en triángulos isósceles, dibujamos la altura, que divide en dos triángulos rectángulos este triángulo que tenemos como base, ¿vale? Y utilizamos Pitágoras. Vale, pues la hipotenusa, 8,4 al cuadrado, tiene que ser igual a un cateto, que son 6, porque es la mitad de la base, que son 12, ¿vale? Más el otro, que es lo que queremos saber. Vale, pues despejando nos da que la altura de ese triángulo son 5,88. Vale, pues teniendo ese dato, ya podemos aplicar la fórmula de base por altura partido por 2. Sustituyendo los datos, nos da que el área de la base son 35,28 centímetros cuadrados. Vale, pues una vez que tenemos el área de la base, vamos con el área lateral. Hemos dicho que el área lateral es perímetro por altura del prisma. Vale, el perímetro del triángulo pues se suma a todos sus lados. Luego multiplicarlo por la altura del prisma, que son 21.
Vale, pues nos da en total 604,8 centímetros cuadrados. Vamos con ello. Entonces el área total será el área de las bases más el área lateral. Tenemos dos bases, pues 35,28, o bien sumamos otros 35,28 o lo multiplicamos por 2, lo que venga mejor. Le sumamos el área lateral, 604,8, y nos da un total de 675,36 centímetros cuadrados. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver un último ejemplo. Este es el ejercicio el dibujo de antes. Nos dan un prisma pentagonal, nos dan la altura del prisma, 6 decímetros, el lado, 3 decímetros, y tenemos también el apotema, 2,1 decímetros. ¿Vale? Pues ¿cuál es el área? Área total es área de las bases más área lateral. Pues vamos a empezar por el área de la base. Como es un pentágono, vamos a utilizar la fórmula genérica. Perímetro por apotema partido de 2, o multiplicado por un medio, da igual. Vale, pues sustituimos los datos y nos da 15,75. Vale, pues ya tenemos el área de la base. Ahora vamos con el área lateral. Hemos dicho que es perímetro por altura del prisma. Vale, pues el perímetro ya lo tenemos de antes, que es 3 decímetros por 5 lados que tiene el pentágono. Multiplicamos por la altura del prisma, que son 6, y nos da 90 centímetros cuadrados. Centímetros no, perdón, decímetros. Hay que tener cuidado con las unidades. Acordaos que siempre hay que multiplicar con las mismas unidades para no equivocarnos. Vale, pues entonces el área total será el área de la base multiplicado por 2, porque tenemos dos bases, más el área lateral. Y entonces tenemos que el área de ese prisma es 121,5 decímetros cuadrados. Vale, pues ahora que sabemos calcular la superficie total del prisma o el área, vamos con el volumen. El volumen es el espacio que ocupa el prisma. Entonces, simplemente hay que calcularlo a través de multiplicar área de la base por altura. Aquí tenemos un prisma triangular, pues sería calcular el área de ese triángulo por la altura del prisma. Y así con todos. O sea, es la única fórmula que hay que aprenderse. Vale, pues vamos a ver un ejemplo. Yo he ido a mi nevera, he cogido el cartón de leche y siempre me pregunto si es verdad que ese cartón tiene 1 litro exacto. Porque igual compramos 1 litro de leche y no es verdad. Entonces, bueno, yo he sacado el metro, la regla, y me he puesto a medir y me da esas medidas. Entonces, para saber el volumen, cuánto cabe ahí en ese prisma, pues hay que hacer el área de la base por la altura del prisma. Vale, pues el área de la base es un rectángulo, ¿no? Base por altura. 9,3 por 5,8. Ese es el área de la base. Y luego hay que multiplicarlo por la altura del prisma, que son 19,8. Vale, pues yo lo he multiplicado y me da 1068 centímetros cúbicos. Acordaos la equivalencia que hemos visto en ciencias naturales, en física, en química, que es que 1 litro es igual a 1 decímetro cúbico y 1 decímetro cúbico es igual a 1000 centímetros cúbicos. Vale, pues pasamos las unidades y nos da que 1068 centímetros cúbicos es 1,068 litros, o sea que es verdad. Bueno, no solo es verdad que nos vendan 1 litro de leche, sino que además compramos un poquito más. Vale, pues vamos a ver otro ejemplo. Este es el prisma que hemos visto antes. Ahora vamos a calcular el volumen. Volumen es igual al área de la base por la altura. ¿Vale? Resulta que el área de la base la hemos calculado antes con la fórmula genérica de perímetro por altura partido por 2. Por altura, perdón, por apotema. Vale, nos daba 15,75 decímetros cuadrados. Vale, pues una vez que tenemos el área de la base, ese dato lo multiplicamos por la altura y nos da 94,5 decímetros cúbicos. ¿Vale? Bueno, pues espero que os haya interesado la clase, que lo hayáis entendido todo. Si tenéis cualquier duda me comentáis y bueno, pues seguiremos practicando las áreas y volúmenes de prismas y además en la siguiente clase pues veremos las áreas y volúmenes de cuerpos de revolución. Un saludo a todos. Gracias.